Atención, desde su exilio forzado en España, el opositor venezolano Edmundo González habló de los tensionantes momentos antes de su salida de Caracas. Ratificó que firmó bajo coacción el documento que reconoce el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, que le entregaron la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Madurista, Jorge Rodríguez, en la Embajada Española en Caracas. González dijo que ante los cargos de terrorismo que le imputaría la Fiscalía Chavista y la posibilidad de que lo enviaran a uno de los centros de tortura en Caracas, no le quedó otra opción. Vamos a Madrid con nuestro periodista Andrés Gil. Andrés, usted tiene mucho más información. Buenas tardes. Hola Hugo, Carla, muy buena tarde. Televidentes del informativo de NTN 24, mucha atención, pues se trata de las primeras declaraciones que entrega Edmundo González ante los medios de comunicación. En esta entrevista, que resultó ser muy detallada, resultó ser muy jugosa periodísticamente, dijo cómo ocurrieron los hechos dentro de la Embajada Española, hechos que han sido de mucha polémica, de mucho escándalo durante las últimas horas, sobre todo aquí en España en materia de política interna, puesto que se trata de la entrada de dos altos cargos del régimen de Nicolás Maduro a la Embajada Española para coaccionar a Edmundo González. Él ratificó que no tuvo libertad para hacer lo que hizo, para firmar lo que firmó, que no estaba de acuerdo con esos documentos y que todo el contacto que tuvo con los hermanos Rodríguez en la Embajada venezolana duró 2 días, duró 48 horas. Durante ese tiempo hubo algunos cambios, algunos ajustes en el texto que le obligaron finalmente a firmar a Edmundo González. Él dijo que pidió garantías, además, en un segundo documento, que es el otro documento del que habla Jorge Rodríguez, y esas garantías en particular son para la vida y la integridad, la tranquilidad de su hija que permanece en Venezuela, de la familia de su hija y también para sus bienes. Él dice que solamente posee un apartamento y un vehículo y que pidió garantías mediante otro documento para esos bienes. Coacción, ratifica Edmundo González, coacción fue lo que padeció él por parte del régimen de Nicolás Maduro antes de partir para poder salir exiliado. ¿A qué se refiere usted cuando dice que firmó bajo coacción? Explíqueme qué significa que era eso, o atenerse a las consecuencias, como escribió, y también lo comunicó. Bueno, atenerme a las consecuencias era quedarme en el país, esperar el juicio que me tenían preparado. Yo no acepté las 3 llamados que me hizo el Ministerio Público para que me presentara al Ministerio, a la oficina del fiscal. Al no presentarme en las 3 oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy las cárceles venezolanas. Edmundo González también advirtió que él en ningún momento autorizó que le tomaran fotos ni que le hicieran grabaciones en el momento en que se encontraba allí negociando con los hermanos Rodríguez. Dijo además Edmundo González que estuvo 32 días antes refugiado, albergado en la Embajada de Países Bajos en Caracas, allí en Venezuela, y que en esa embajada no ocurrió nada relacionado con negociaciones para su salida, que toda la negociación ocurrió dentro de la Embajada Española. Resaltó que el embajador español prestó su casa, pero que no tuvo ninguna intervención directa en lo que allí se estaba negociando y en lo que allí se estaba firmando. Dijo también Edmundo González que María Corina Machado solo tuvo conocimiento de su salida del país un día antes de que él entrara a la Embajada de España, es decir, muy pocas horas antes de que finalmente partiera exiliado. Más detalles de cómo ocurrieron esos momentos descritos por él como muy tensos los contó Edmundo González. El señor Rodríguez y su hermana Delcy, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir, para poderme salir de la residencia y venir a España, como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días
dos días, ¿sí? De varias reuniones, porque el documento lo decíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así. La residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno, y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. La acato porque no tenía otra opción. En esta entrevista, Edmundo González respondió que él tiene entendido que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, fue artífice de promover ese encuentro, el encuentro entre él y los hermanos Rodríguez, altos cargos, como les digo, del régimen de Nicolás Maduro. Dice Edmundo González que él tiene entendido que sí, que Zapatero tuvo que ver en estos contactos para que él hablara y finalmente firmara este documento. Edmundo González se mostró muy confiado, le envió un mensaje a los venezolanos en este momento, tanto dentro como fuera de Venezuela. A quienes están fuera les dijo que harán todas las condiciones necesarias para que puedan regresar. A quienes están dentro les dijo que él confía en que podrá asumir la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero, que se cumpla la voluntad expresada por más de 8 millones de votantes que optaron por él, que lo eligieron a él. Él dice que a diferencia de Juan Guaidó, le preguntaron también por Juan Guaidó, que a diferencia de Juan Guaidó, él cuenta con 8 millones de votos de ciudadanos venezolanos que lo eligieron a él y que por lo tanto confía en que podrá a partir del mes de enero empezar una transición que él denomina pacífica y democrática, que ocurra lo natural, y es que el gobierno que pierde salga y el candidato que gana entre. Bueno, esa es nuestra aspiración, por eso estamos luchando, por eso la dirigencia política en Venezuela está apuntando a eso, a que el 10 de enero podamos tener una transición en paz. Y ese fue en buena medida el mensaje que nosotros quisimos transmitir durante nuestra campaña electoral. Una transición en paz, una transición democrática en paz, que Venezuela recobre la normalidad institucional democrática y que la recobremos en paz, porque nuestra aspiración es que sea un gobierno para todos, donde todos pueden caber, donde todos puedan tener derecho a expresarse libremente, sin temor, sin persecución de ningún tipo. Edmundo González resaltó también que obró en defensa de su libertad, que estando aquí en España, estando aquí libre, puede moverse por varios países europeos haciendo las gestiones necesarias para que finalmente se pueda imponer la voluntad popular y él pueda ser presidente a partir del próximo mes de enero. Anunció que tiene previsto ir a Holanda, tiene previsto ir al Parlamento Europeo, que tiene previsto adelantar contactos con todos los grupos políticos, tanto aquí en España, cosa que ya empezó, como en otros países europeos, para lograr que se concrete la voluntad del pueblo venezolano, que es que él sea verdaderamente el presidente que asuma el poder. En los pocos días que ya tengo aquí, yo me he reunido con el presidente del gobierno, me he reunido con los presidentes de los partidos más importantes, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco. He tenido contactos con la mayor dirigencia política y así voy a seguir con otros canales institucionales. Y luego tengo la intención de ir al Parlamento Europeo, que acaba de aprobar una resolución muy importante, dando respaldo a mi designación como presidente electo. Tengo que ir a Bruselas, tengo que ir a Holanda y a otros varios países. Me acaban de llamar, ayer tuve una llamada de Caracas haciéndome una invitación a visitar Berlín, cosa que también la voy a aceptar. O sea, la mayor cantidad de contactos internacionales que yo pueda hacer para transmitir la voz de la Venezuela democrática, de los que ganamos una elección el pasado 28 de julio y que tenemos la certeza de nuestro triunfo.
Edmundo González también dijo en las primeras declaraciones ante la prensa aquí en España, que una de las gestiones que adelantará en el exterior es abogar por los presos políticos, por la libertad de los presos políticos. Dijo además que confía en que María Corina Machado no tenga que salir de Venezuela, pero reconoce que todos los dirigentes políticos de oposición en Venezuela tienen el riesgo, están expuestos a la posibilidad de tener que abandonar su país. Y finalmente, ante preguntas sobre si le gustaría que Estados Unidos y la Unión Europea endurecieran las sanciones, dijo que sobre eso prefería no pronunciarse, pero que cualquier presión que vaya en el sentido de lograr que se imponga la voluntad de los venezolanos sería bienvenida. Horas antes de esta entrevista, Edmundo González había publicado un comunicado en el cual dejaba en claro que el gobierno de España no había tenido ninguna intervención ni ninguna presión sobre él para los contactos que adelantó con los hermanos Rodríguez dentro de la embajada española. El señor Edmundo González dijo que el embajador y el ministro de Exteriores se habían limitado a facilitar las cosas, a brindarle las condiciones para que él pudiera tener esos contactos y finalmente para que pudiera salir hacia el exterior. Ante ello, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que sigue sin asumir la responsabilidad que le cabría al gobierno de Pedro Sánchez por haber permitido el ingreso de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez a su embajada en Caracas, dijo el ministro de Exteriores que agradece a Edmundo González por haber emitido esta comunicación en la cual deja en claro que España no participó, por lo menos no directamente, en el contenido de estas negociaciones, y además el ministro Álvarez exige que el Partido Popular, partido de oposición, pida perdón por declaraciones de las últimas horas por parte de sus dirigentes, declaraciones en las que señalan que España se habría prestado para darle un golpe al verdadero presidente legítimo electo de Venezuela, que es Edmundo González. Y hoy hubo nuevos pronunciamientos por parte del Partido Popular, principal partido de la oposición, pidiéndole una vez más al gobierno de España que dé explicaciones, exigiendo que el ministro renuncie y que sea relevado el embajador en Caracas. Nuestro embajador, el embajador de España en Venezuela, ha sido testigo de coacciones y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones. Si Feijóo fuera presidente del gobierno, España ya reconocería, sin duda, a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como ya ha mandatado el Congreso de los Diputados en la sesión de la semana pasada, a que el gobierno lo haga cuanto antes, y tal como mandató ayer el Parlamento Europeo, con socialistas, por ejemplo los de Portugal, votando a favor. Hay ya socialistas que reconocen la victoria de Edmundo González en Venezuela. El Partido Socialista de nuestro país, de España, todo lo contrario. Yo creo que es una indignidad que un presidente de España esté ejerciendo de gran lobista de dictaduras latinoamericanas. Estas declaraciones constatan que sigue causando una tormenta política aquí en España la denuncia de Edmundo González sobre las coacciones que sufrió dentro de la embajada española por parte del régimen de Nicolás Maduro. Denuncia ratificada en esta entrevista que acaba de conceder y denuncia que está siendo recogida por la oposición para cuestionar duramente al gobierno de Pedro Sánchez. Mientras esa polémica está ahí y sigue avanzando, Edmundo González anunció que emprenderá en próximos días una gira por varios países europeos para tratar de conseguir más respaldo. Sobre el no reconocimiento del gobierno español a su presidencia, a su condición de presidente electo, Edmundo González confía en que en algún momento puedan cambiar de opinión. Información en directo desde la ciudad de Madrid. Un abrazo para ustedes. Una feliz tarde. Nos vemos en próximas emisiones.